Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Daniel Jordán, gerente de inversiones de AFP Integra, y quisiera darles la bienvenida a nuestra tercera edición del año de nuestro webinar Infórmate con Integra, donde les daremos un recuento de lo que ha ocurrido en el mercado global y cómo esto ha impactado en los resultados de los fondos de pensiones en el trimestre de este año. En esta ocasión nos acompaña Javier Salinas. Hola Javier, buenas noches. Javier es economista, jefe de la Reinvial Research, cuenta con más de 15 años de experiencia en puestos relacionados con la economía y el sector financiero. Javier es licenciado en economía por la Universidad de Monterrey y tiene un máster de macroeconomía aplicada de la Universidad Católica de Chile, además de un máster en finanzas de la misma institución. Javier, antes de darte de la posta, quería recordarles a todos que por favor, si tienen preguntas a lo largo de la presentación, pueden utilizar la opción que hay abajo en sus pantallas y con gusto las resolveremos al final de la presentación. Javier, vamos contigo. Muchas gracias. Hola Daniel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a mis amigos de AFP Integra y a todos a toda la audiencia por estar conectada el día de hoy. Quisiera comenzar, proyectando una presentación que tenemos para ustedes. La verdad es que ha sido un año complejo, ha sido un año incierto. Y quisiera comenzar diciendo que cuando cambió el gobierno en Estados Unidos, habíamos muchos, dentro de los que me incluye, pensando que esto iba a ser un año complejo para las economías emergentes, que iba a ser complejo para países pequeños y abiertos, como es el caso de Perú, como es el caso de Chile, como es el caso de México. Sin embargo, varias cosas, si bien en términos económicos varias cosas se fueron consolidando de la forma que habíamos esperado, el mercado reaccionó de maneras sorpresivas para algunos. Y la pregunta, dado los movimientos que hemos visto en el mercado, es si hay que seguir optimistas en la región, si ya parte de lo que fue no se va a repetir o va a continuar. Así que parte de lo que voy a hablar durante en estos minutos que tengo para estar con ustedes va a ser darle un vistazo al entorno global relevante para las inversiones de la región, particularmente y para las economías de la región. Así que quisiera comenzar hablando un poquito de cómo ha ido cambiando las expectativas de crecimiento para este año. Aquí lo que tenemos son las proyecciones del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional. Las barras azules o celestes muestran el crecimiento esperado en el reporte publicado en octubre, mientras en el 2020, las barras rojas, lo que se esperaba en abril del 2025. Lo que podemos observar es que el Fondo Monetario fue muy insistente en decir que no se venía una crisis, que no había señales suficientes para observar una crisis, pero que había riesgos. Sin embargo, en este World Economic Outlook de ahora, seguimos viendo riesgos, pero parte de los riesgos fueron disipados, lo cual llevó a una corrección al alza de las expectativas de crecimiento del mundo, de las economías desarrolladas y de las economías de la región. De hecho, podemos ver en el gráfico arriba cómo para este año se corrigieron las expectativas del mundo de un crecimiento de 2,8 a 3,2 y para el siguiente año de 3 a 3,1. Así como cambiaron las expectativas para el mundo, también lo hicieron para Latinoamérica, en el cual se esperaba un crecimiento de 2 y ahora se corrigió a 2,4. Y para el siguiente año se cambió de 2,4 a 2,3, pero en el combinado, en la suma de los dos, es una mejor situación de lo que se esperaba antes. Sobresale el caso peruano, en el cual probablemente los crecimientos más dinámicos de la región, de entre las economías grandes de la región, es el caso de Perú, con crecimientos en torno a 2,7 y 3% para este año y el siguiente. Y todavía creo que hay expectativas para poder corregirnos un poco más al alza si es que el escenario local nos da suficiente impulso. Eso va a depender no solo de lo que pasa en la economía, sino también de lo que pase en la política, pero eso podemos ahondar un poquito más
en la sección de preguntas y respuestas del final. A inicio de año también había alto nivel de riesgo, particularmente en Estados Unidos, un origen político en Estados Unidos, que se enfocaba particularmente en lo fiscal y en el comercio, como lo vemos en el gráfico de la izquierda. Era transversal, pero había un foco particular en los temas fiscales y en los temas de comercio. Y particularmente los temas de comercio hicieron que esto se contagiara o se contaminara el resto de las economías con esta incertidumbre. Eso fue durante los meses de marzo, abril, mayo, con los anuncios hechos por el gobierno norteamericano, pero en la medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que eso no era tan así, no era tan riesgoso. Durante los últimos, durante los últimos días hemos visto nuevos anuncios tarifarios eh, que no tenemos claro si se van a materializar o no. Lo que sí es que esa tensión que durante varias semanas estuvo disminuida, hace un par de semanas esto vuelve a revivir con los anuncios con las amenazas de Donald Trump a ponerle tarifas especiales a China. Uno de los riesgos es que esto continúe, pero hemos visto que tanto Estados Unidos como el mundo ha logrado librarlos de manera bastante inteligente y bastante eficiente. Hemos visto a las empresas que han logrado de alguna forma ajustarse de manera bastante rápida a todos estos cambios, ya sea acelerando importaciones, actuando con celeridad, cambiando de alguna forma sus cadenas de suministro. También hemos visto gobiernos que actúan de manera conjunta y todo esto ha ayudado, instituciones políticas que han actuado de manera conjunta, bancos centrales, ministros de Hacienda, y todo esto ha llevado a que los efectos que hubiéramos esperado en el pasado debido a lentitud en las políticas, rigidez en los mercados privados, no fuera tan así y lográramos librar de alguna forma a nivel global parte de los embates que pudimos haber sufrido por estas políticas tarifarias. Todavía tenemos un tema no menor y es el tema fiscal a nivel global. Vemos cómo los gobiernos siguen endeudándose cada vez más, vemos cómo los déficits públicos siguen aumentando y esto nos genera vulnerabilidades importantes a nivel global. En el caso de Perú, hemos visto un Congreso que ha, digamos, hecho algunas propuestas que si bien pueden ser positivas para algunos sectores de la población, no están del todo bien financiados. El Consejo Fiscal Autónomo ha sido bastante crítico al decir que parte de eso está desfinanciado y hay que tener cuidado respecto a cómo va a evolucionar el tema fiscal en Perú. Pero esto, lo que les quiero comentar es que esto no es un tema solo que afecte a la economía peruana. Lo vemos en la región, lo vemos en Chile, el debate es bastante similar. Lo vemos en Colombia, en el cual los déficits fiscales son mucho más altos. Y lo vemos en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esto es una preocupación global. No es para despreocuparse, no es para decir, ya, nos pasa a todos, no debería ser un problema. Es un problema. Y cuando somos todos los que estamos en el mismo barco, al final nos quedamos sin nadie que nos pueda financiar. Entonces hay que tener mucho cuidado y tenemos que fortalecer nuestras arcas fiscales de una forma u otra. Eso va a depender mucho del ambiente político que se vaya generando en los diferentes países. Quisiera regresar un poquito al tema tarifario, porque al final de cuentas todos los países estamos expuestos de una u otra forma a los shocks globales. Pero aquellas economías pequeñas y abiertas somos mucho más propensas a. Este gráfico de aquí lo que muestra es qué tan expuestos estamos los diferentes países, particularmente economías economías exportadoras, no todas son emergentes. Vemos ahí a Nueva Zelanda, vemos a Noruega, vemos a Australia, que no son economías desarrolladas, pero son economías exportadoras. Entonces aquí tenemos una muestra bastante diversa de países. Y lo que tenemos en el eje X, abajo lo que tenemos es la volatilidad de las monedas. Si vemos, hay países que son bastante más volátiles, como el caso del peso mexicano, el caso del peso chileno, el real, el peso colombiano, que son monedas que flotan de manera bastante libre,
Pero el caso de Perú es una moneda con mucho menos volatilidad, como ustedes lo pueden experimentar, junto a países, digamos, que podrían parecer a las economías asiáticas o algunas economías desarrolladas. Aquí el Banco Central ha hecho un trabajo espectacular en disminuir la volatilidad de la divisa. Parte de la política del Banco Central, del Banco de Reserva, es esa, mantener un bajo nivel de la volatilidad de la moneda, y lo ha hecho de manera bastante eficiente. Particularmente porque en el otro eje, en el eje Y, en el eje vertical, lo que vemos es la apertura comercial. Y podemos dividir, podemos generar cuadrantes en el cual el cuadrante que se encuentra más arriba a la derecha, el cuadrante rojo, lo que nos está mostrando, lo que nos estaría mostrando son aquellos países que están más expuestos o que son más, sí, que están más expuestos a los shocks comerciales globales. En este gráfico, por ahora, no tenemos a nadie. Sí vemos que en la barra más amarilla oscura tenemos países como México, Sudáfrica, que tienen alta volatilidad de divisas, pero tienen una apertura comercial medio alta. Y tenemos otros países que tienen un poco más de volatilidad, que tienen menos volatilidad, pero tienen más apertura comercial, como es el caso de Hungría, Polonia o Suecia. Pero no todo es exportaciones más importaciones, no todo es comercio internacional puro y duro. Cuando uno hace doble clic en qué es lo que exportamos, vemos que los países de la región somos exportadores de materias primas. Chile, 25% las exportaciones de materia prima representan 25% del PIB más o menos. En el caso de Perú, 20%. En el caso de Colombia y de Brasil, cifras cercanas al 10%. Y de verdad sobresalen respecto de muchas otras economías. Entonces, si midiéramos ya no exportaciones, sino exportaciones de commodity respecto a PIB, vemos cómo Perú y Chile saltan de los niveles que veíamos en el gráfico anterior. Perú todavía defendido por la baja volatilidad que tiene de la moneda, de las monedas mucho menos volátiles, pero con una mucho mayor exposición al tema de commodities. Chile, por otro lado, expuesto por ambos lados, por una moneda mucho más volátil y expuesto a exportaciones de commodities. Entonces, esta foto nos cambia y nos muestra que la región está bastante expuesta a los shocks tarifarios y los movimientos de los precios de commodities. En ese sentido, yo creo que no está de más decirles que los mercados financieros, los mercados de capitales de cada uno de los países está bastante expuesto a los movimientos de los precios de materias primas. En el caso de Perú, al precio del oro y del cobre; en el caso de Chile, más al cobre; en el caso de Colombia, con una relación bastante cercana a los movimientos de el precio de petróleo. Y cuando todo está bien, cuando la macro funciona de manera correcta, más allá de lo que pasa en el mundo político, que es un poquito lo que podemos esperar en Perú y Chile, la volatilidad se relaciona mucho más con lo que pasa en el mundo que con lo que pasa dentro del país. En el caso de Colombia podría ser una excepción por todos los ruidos que suceden, pero entonces eso nos hace estar más atentos de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando afuera de nuestras fronteras, particularmente si queremos saber qué va a pasar con el desempeño de nuestras carteras. ¿Ok? Bueno, ¿qué ha estado pasando con las expectativas de crecimiento en Estados Unidos? A diferencia de lo que opina el Fondo Monetario, el mercado fue bastante más, digamos, crítico respecto a cómo las diferentes políticas pudieron haber golpeado la economía. Por ahora no hemos visto señales importantes respecto a estos efectos en la actividad. Si bien se corrigieron a la baja las expectativas de crecimiento para este año y para el siguiente, de niveles en torno al 2%, un poco más alto a inicio de año, cuando empezamos a ver cómo se empiezan a anunciar todas estas medidas, el mercado bajó esas expectativas de crecimiento a niveles de 1,5%, pero tanto para este año como para el siguiente. Pero como no se fueron materializando en algunos casos las políticas y en otro caso los efectos, poco a poco el mercado se ha ido corrigiendo al alza. ¿Dónde está la gran excepción? En el mercado laboral. Y vemos una discrepancia entre lo que está pasando en el mercado laboral y lo que está pasando en la actividad. La actividad continúa dinámica, la actividad continúa creciendo en Estados Unidos, pero por otro lado, el mercado laboral, que es un insumo importante para la producción,
continúa débil o se ha mantenido débil. Hemos visto tasas de desempleo que han ido aumentando. Hemos tenido temas con los últimos datos que no hemos visto de todo por el tema del shutdown en Estados Unidos, pero más allá de eso, los últimos datos a los que tenemos acceso muestran que sí, el mercado laboral ha mostrado señales de debilidad. En Estados Unidos, parte de a lo que le atribuyen a esto es un cambio tecnológico, que hemos visto mayor inversión en inteligencia artificial, un aumento en la productividad debido a la inteligencia artificial. Todavía no hay pruebas contundentes de esto, pero en Estados Unidos, al parecer, algunos economistas del mercado financiero se sienten bastante conformes con esa explicación. Yo particularmente creo que hace falta investigar un poco más y saber un poquito más respecto a esto, porque creo que el tema de la inteligencia artificial es todavía bastante incipiente para poder observar efectos macroeconómicos de ello. No quiere decir que las compañías no lo estén incorporando, no quiere decir que las compañías no estén encima del tema, que lo están, pero que eso se muestre en datos macroeconómicos de mayor crecimiento o un cambio en la productividad agregada es otra historia. Yo creo que todavía nos falta un poco de tiempo para poder ver ese efecto. Pero por ahora en Estados Unidos el debate va por ahí y parecieran estar bastante tranquilos con esa posición. ¿Ok? En Estados Unidos también lo que vamos a observar es o lo que podemos esperar es que siga esta normalización de las tasas de política, de la tasa de Fed, de manera digamos, de manera paulatina. Vamos a seguir viendo recortes hasta llevar la tasa de política a niveles en torno a 3%, que sería su tasa neutral. En ese sentido, en la medida que la tasa de interés continúe bajando, todavía queda algo de espacio para que el dólar a nivel global se siga debilitando. ¿Ok? Y no podemos no hablar de la economía china. Aquí voy a dar solo un repaso rápido de lo que estamos viendo en el caso de China. China seguimos sin ver señales de desaceleración en el corto plazo, sigue mostrando dinamismo, mucho más dinamismo en el 2025 que hacia adelante, con un crecimiento esperado en torno a un 4,8. Pero sí, los siguientes años se espera que el dinamismo de la economía tienda a disminuir o tienda a ralentizarse la economía. En el corto plazo no vemos señales de shocks y si vemos algún shock, sí vamos a ver a un gobierno mucho más activo, tanto en política fiscal como monetaria, pero en el mediano plazo nuestra percepción es que China va a seguir buscando este mejor crecimiento en vez de este mayor crecimiento. Es decir, puede sacrificar algo de las tasas de crecimiento que estamos observando a cambio de invertir en ciertos sectores que ellos consideran estratégicos, como pueden ser los tecnológicos, y continuar con este ajuste de mayor consumo, menos inversión para apoyar también a la sociedad china. Ahora, esto genera sinsabores para mercados como el del precio del cobre, que es bastante relevante para la economía peruana, eh, porque por un lado, mayor consumo y menor inversión implicaría menos demanda por cobre, pero la búsqueda de nueva tecnología, la electromovilidad y los temas ambientales en los cuales China está tomando cada vez más liderazgo, hacen que la demanda por cobre tienda a aumentar. Y de hecho, lo que podemos ver en este gráfico es cómo durante los siguientes duelos hacia adelante, podemos esperar que la búsqueda de electromovilidad, la nueva forma de cargar automóviles, digamos, los centros de carga eléctricos, hagan que la demanda por cobre tienda a aumentar hacia más 2030 y 2035, para luego normalizarse. Entonces, en la medida que en el mediano plazo continúen estas sólidas perspectivas de demanda por cobre y sigamos viendo estos shocks de oferta, como lo vemos en las compañías, en las minas más grandes del mundo, como lo hemos observado y no podemos descartar que haya más, el precio del cobre puede seguir un poco más al alza. Así que sí, el dólar se ha depreciado, el dólar global se ha debilitado durante la primera mitad del año, ha sido bastante notorio. Para la segunda mitad del año esto podría seguir sucediendo, varias razones están detrás de eso.
Primero, una búsqueda por activos más riesgosos en los mercados financieros. Segundo, una Fed que sigue normalizando su política monetaria, es decir, que sigue bajando las tasas de interés. Y eso de alguna forma conlleva también a que haya una mayor búsqueda de activos riesgosos. Tercero, un deterioro político institucional en Estados Unidos en el margen que no contagia al resto de los países. Es decir, Estados Unidos se vuelve un país más riesgoso en el relativo, pero no hace que el resto de los países tiemble, como sucedió, por ejemplo, en la crisis 2008. Durante la crisis 2008, que es una crisis que se origina en Estados Unidos, pero que genera olas al resto del mundo nos va mucho más mal que Estados Unidos. En este caso, el deterioro político institucional que estamos viendo en Estados Unidos, que está generando un poco más de déficit, un poco más de riesgo en la Fed, un poco más de riesgo en los datos, no está generando estas olas que sí lo vimos durante, por ejemplo, la crisis 2008, como les mencionaba. Y cómo olvidar también que existen riesgos geopolíticos que por ahora se encuentran encapsulados en digamos, en algunas zonas, y esto no ha contagiado al resto del mundo. Así que sí, hemos visto una depreciación del dólar más bien generada, en donde sobresalen, por cierto, o vemos, perdón, no sobresalen, vemos a las monedas de la región bastante dispersas, pero quería comentarles que en la región se observan características muy particulares que pueden hacer que sea un buen lugar para invertir. Eh, una de ellas es que estamos alejados de los temas geopolíticos. Los conflictos geopolíticos hoy se están dando entre Estados Unidos y China, se están dando en Medio Oriente, entre Rusia y Ucrania. Hemos visto algo de conflicto, digamos algo de tensión respecto a Estados Unidos con Venezuela y ni qué hablar de Colombia, pero parecen más bien acotados. Y en ese sentido, la región, Chile, Perú, Colombia, Brasil, un poco menos, pero también alejado de los conflictos. México también cerca de Estados Unidos, pero sin entrar en conflicto geopolítico. Al pasar en el anonimato, al no estar en el spotlight o al no estar bajo la lupa de lo que está pasando en los temas geopolíticos, nos da oportunidad de enfocarnos en nosotros mismos, pensar en crecimiento y pensar en oportunidades de negocio. Y eso es algo bastante optimista o bastante positivo en el entorno actual. Tenemos cambios de ciclos políticos en los diferentes países. Tuvimos elecciones en Argentina recientemente que le dan cierto soporte a las políticas pro mercado que ha dado el presidente Milei durante los últimos años, y es posible que veamos una agenda legislativa entretenida, interesante hacia adelante. Tenemos elecciones en Chile a finales de año, elecciones en Perú en la primera mitad del siguiente año, elecciones en Brasil, elecciones en Colombia, y suma y sigue. Y estamos viendo un cambio en el péndulo hacia, digamos, gobiernos más promercados, gobiernos que están pensando en crecimiento y gobiernos que están pensando en disciplina fiscal. En el tema de disciplina fiscal no del todo, pero sí el tema de crecimiento es algo que probablemente marque las elecciones hacia adelante. Y en un entorno en el cual la seguridad ha sido un tema complejo, es un tema que estamos siendo golpeados en los diferentes países de la región. Las políticas pro mercado de capitales y pro mercados en general están relacionadas con los grupos políticos que se consideran más fuertes en los temas de seguridad. Entonces, en ese sentido, tenemos espacio para que el tema de seguridad sea un tema relevante en las campañas y eso le pueda dar aire a los mercados financieros. Así que voy a dejar hasta aquí mi presentación y te dejo la palabra, Daniel, para que continúes con la segunda parte. Perfecto, muchísimas gracias Javier por compartir tu análisis con nosotros. Ha sido un análisis muy completo y a modo de resumen me quedo con algunas ideas, ¿no? Primeros 4 meses caracterizados por cambios de política en Estados Unidos, tanto a nivel comercial como fiscal, que llevaron a los inversionistas a incorporar un riesgo más elevado de recesión en Estados Unidos. Tuvimos periodos de alta volatilidad, como veíamos en tu presentación, en las acciones, en los bonos, también en las monedas y especialmente en Estados Unidos.
No olvidemos también, como lo mencionabas, que también tuvimos eventos geopolíticos, conflictos en Rusia y Ucrania, en el caso de Israel-Palestina, que también agregaron incertidumbre en los mercados. Entonces, ahora un poco quería ver, digamos, cómo todo lo que nos comentaste se vio reflejado en el comportamiento de los activos, donde vemos que los mejores, y como se puede ver en la presentación, los mejores rendimientos se encontraron en activos fuera de Estados Unidos, como se puede apreciar, que es el caso de Europa, de Latam, de China. Otro tema también relevante que tú lo mencionaste fue la depreciación del dólar versus monedas desarrolladas emergentes. Ahí podemos ver en el slide el comportamiento y el rendimiento del euro, del yen japonés, del sol peruano con rendimientos muy positivos. Entonces, un poco resumen es que hemos visto unos rendimientos bastante positivos. Importante mencionar, y un poco ponía el gráfico de la izquierda para ejemplificar que no ha sido un rendimiento positivo en línea recta, sobre todo en Estados Unidos. Desde abril, como se puede ver, tuvimos una recuperación relevante, donde principalmente se recuperaron los activos que no comenzaron bien, como el caso de Estados Unidos desde sus mínimos. Se puede ver que tuvo una caída de 15% por todas estas medidas en términos de los aranceles que bien comentaba Javier, y tiene una recuperación relevante a partir de abril, donde se puede apreciar de que se ha recuperado cerca de 34%. Por otro lado, también tenemos cómo ha impactado estas medidas o en el comportamiento de los bonos del Tesoro norteamericano, que están ejemplificados en el cuadro de abajo. ¿Por qué? Porque los inversionistas comenzaron a interiorizar que lo peor de la incertidumbre había pasado, ¿no? Y el riesgo de la recesión en Estados Unidos había disminuido, dado un poco el crecimiento de la economía, y el consumo seguía siendo fuerte, ¿no? Entonces, la incertidumbre del impacto de las tarifas se fue disipando, y eso también se vio en la inflación. Entonces, eso un poco lo vemos también ejemplificado en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se ve una caída de la tasa del bono de Estados Unidos, es decir, un aumento de los precios de los bonos porque son considerados un activo de refugio. Entonces, ante esta incertidumbre producto de los aranceles, se ve una caída relevante. Pero luego subieron por temores de los impactos de la recesión, como comentaba, de mayor inflación, de la situación fiscal de Estados Unidos que mencionaba Javier, donde Estados Unidos es un país que tiene mucha deuda y sigue creciendo todos los años. Y luego se ve que las tasas han ido cayendo nuevamente a medida que los datos de inflación han salido menores a lo esperado, y se ha interiorizado un poco las expectativas de mayores recortes de tasa, ¿no? Entonces, eso se puede ver en el gráfico, y se ha mantenido en niveles de 4.25% la tasa de Estados Unidos, ¿no? Y por último, un poco, y para no repetir mucho lo que comentaba Javier, el tema de la depreciación del dólar, ¿no? Que tuvo una depreciación importante que ha continuado durante todo el año. Ahí sí no ha habido una recuperación. Y, digamos, complementando un poco lo que comentaba Javier, creemos que ha habido una pérdida de confianza de los inversionistas del excepcionalismo estadounidense que veíamos en los últimos años, ¿no? Entonces, muchos inversionistas optaron por diversificar su exposición a Estados Unidos, invirtiendo en otras monedas y commodities, como se puede ver el caso del oro, ¿no? Rendimientos muy positivos de cerca a 47%. Y también en las monedas, como comentaba, ¿no? Entonces, cuando vemos todos estos rendimientos, y nos preguntamos cómo esto se traduce en los rendimientos de los fondos, si paso a la siguiente diapositiva, se ve una evidente recuperación de la mano con lo que comentaba, ¿no? Con la recuperación de los mercados globales. Entonces, ahí se puede ver en el fondo 1 digamos, el punto mínimo de rentabilidad del año del fondo, que fue en el Liberation Day. Simplemente como un recordatorio, el Liberation Day fue el día en que
Donald Trump salió y anunció la imposición de los aranceles a todo el mundo, ¿no? Que fue el comienzo de este episodio de incertidumbre y de temor que un poco ejemplificaba Javier en su presentación. Entonces, en el caso del Fondo 1, hubo un retroceso en la rentabilidad, como les comentaba, pero de ahí vemos una recuperación importante, ¿no? Es una recuperación de 8.3%, y la recuperación se ha mantenido a lo largo del año, hoy día teniendo el Fondo una rentabilidad de 7.3% en soles. En el caso del Fondo 2, vemos un poco de lo mismo, rentabilidad de casi 7% al cierre del tercer trimestre, y una recuperación sostenida y muy relevante de una mayor magnitud que en el caso del Fondo 1, cercana al 12%. Y por último, en el caso del Fondo 3, vemos una recuperación más relevante aún, de 18.1% desde el punto más bajo, que nos lleva a tener una rentabilidad al cierre del trimestre de 8.1% en soles. Si nos preguntamos, y un poco antes de pasar a qué esperamos para los próximos trimestres, lo que quería comentarles un poco es que el mensaje es que la recuperación ha sido importante y que vemos una vez más que los periodos de volatilidad son oportunidades que al final nos permiten reacomodar los portafolios y así generar una mayor rentabilidad en el largo plazo, y eso se puede ver perfectamente en la recuperación de los fondos que han venido de la mano de esta recuperación de los activos, como comentaba en las láminas anteriores. Entonces, luego de ver, y volviendo un poco a qué esperamos, luego de ver lo que ha ocurrido en los primeros 9 meses del año, ¿qué esperamos para lo que queda del año? Consideramos que la incertidumbre no se va a ir y que la volatilidad continuará, pero con un menor tono, dado que como comentaba Javier, ciertos riesgos se han disipado, como es el caso de una potencial recesión. La conflictividad comercial y bélica continuará, y los riesgos más estructurales, como es la situación fiscal y los niveles de deuda en Estados Unidos, volverán a ser el centro de la discusión. En ese sentido, el sentimiento del mercado consideramos que se comportará como este índice, y un poco para comentarles, cuando está por encima, y ahí disculpen si se ve muy chiquito, pero cuando está por encima de 50, eso significa que el mercado está positivo, y cuando está por debajo, refleja temor, pesimismo. Entonces, en esas líneas seguiremos viendo un indicador que oscilará de acuerdo con las noticias. El mercado pasará de sentirse positivo, de ahí a negativo y de ahí positivo, y los precios de los activos se moverán acorde y traerán consigo distintas oportunidades. Y eso un poco se puede ver en el gráfico de la derecha, donde se puede ver el rendimiento de la bolsa de Estados Unidos, que ha tenido un rendimiento positivo en plazos más largos, a pesar de la incertidumbre y volatilidad de corto plazo. Abajo se puede ver, un poco traté de plasmar este sentimiento del mercado con distintos episodios que se ven ejemplificados en la revista de The Economist. Saca unas portadas muy ilustrativas que ejemplifican un poco lo que está ocurriendo en el mundo en las distintas semanas cuando publican estas revistas, ¿no? Entonces se puede ver periodos donde el mercado ha estado muy negativo, que fueron los primeros 100 días, donde fue el Liberation Day, como comentaba, que fue en abril. Luego vemos a un mercado más positivo, que había interiorizado un poco las tarifas y esta incertidumbre respecto a los potenciales aranceles. Y de ahí luego tienes un episodio adicional, digamos, de negativismo, temor, que pasó hace muy poco, cuando Donald Trump salió a dar comentarios respecto a que podía reactivar un poco el tema de ponerle 100% de tarifas a China. Y eso, a medida de que ha pasado esta semana, se ha ido disipando un poco, lo que ha generado y se ve una recuperación de este índice, ¿no? Entonces,
Al final va a ser un año que va a continuar con estas idas y vueltas respecto al tema comercial y también el tema bélico o el tema de los conflictos geopolíticos que están ocurriendo en el mundo también serán un tema a monitorear, ¿no? Hoy día el tema de Israel-Palestina había, digamos, se habían puesto un poco en pausa. Parece que estaban comenzando a haber negociaciones para poner fin a este tema tan lamentable, pero el día de hoy, antes de venir aquí a hacer este webinar, comencé a ver noticias de que se estaba reactivando, ¿no? Entonces es un año que va a ser todavía muy volátil y con incertidumbre, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente lámina, y el objetivo de esta lámina era responder un poco a la pregunta de si podría generarse un impacto y un poco más viéndolo en términos de Perú y de lo que está ocurriendo con los retiros, ¿no? Entonces, si es que podría generarse un impacto en los retiros en la rentabilidad de lo que queda del año. Entonces, como se puede apreciar en esta lámina, luego de 7 retiros, ahí estimamos que no debería generarse un impacto relevante. Y un poco para ejemplificar, hemos dibujado cómo se comportó la renta, 3 tipos de activos locales, ¿no? La renta variable local, el tipo de cambio y el bono del gobierno peruano desde que se anunció el 7º retiro hasta que culminó. Entonces, los números que están abajo son las semanas desde que se anunció hasta que culminaron los retiros. Entonces, como se puede apreciar en los 3 casos, hubo un efecto temporal, tanto en la renta variable local, que es un poco la línea azul oscura, que luego terminó revirtiéndose. En el caso de la renta variable local, tuvo una caída de menos 8%, pero al final recuperó una recuperación de 20% y terminó positiva en el año. En el caso del tipo de cambio, menos 4%, revirtió todo lo que había caído, y en el caso del bono del Tesoro peruano, un caso similar al de la renta variable local. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Qué pasó? Considero que primaron los fundamentales de cada tipo de activo, ¿no? Es decir, al final primó, por ejemplo, el buen manejo macroeconómico del país, que pudo controlar la inflación sin perjudicar el crecimiento, el tema fiscal, que también es algo muy relevante y es muy bien visto por los distintos agentes económicos y stakeholders del mercado. Y también quisimos, hice una lámina adicional, porque esto se puede ejemplificar mejor con el caso de la bolsa local. Como se puede apreciar, y disculpen que tiene bastante información la lámina, pero los fundamentos sólidos y resilientes de las compañías se pueden ver en el gráfico de la izquierda, como se puede apreciar en las barras. No solo vimos un crecimiento relevante de las compañías en términos de los ingresos, sino también de las utilidades, ¿no? Aquí estamos comparando los resultados, los ingresos, las utilidades o la generación la generación operativa de las compañías acumulada de este año versus el año pasado, ¿no? Entonces vemos crecimientos de ingresos de 8% en total, 10% en el caso del EBITDA y 45% de la utilidad neta, ¿no? Donde se ven los principales sectores con mejores resultados en el caso de minería y financieras, ¿no? Es más relevante. Entonces, estos buenos resultados decantaron en una mayor generación de caja de las compañías, y eso un poco lo ponemos en la última columna del gráfico de la derecha, donde se ve el dividend yield. ¿Qué es el dividend yield? Es el dividendo por acción que distribuyeron las compañías divididas entre el precio. Entonces, como se puede apreciar, la generación de caja o los fundamentos y el crecimiento de las compañías al final terminaron redituando a los accionistas, ¿cómo? No solamente a través de una apreciación de capital, es decir, una subida en el precio de las acciones, sino también con dividendos, ¿no? Entonces se puede ver a lo largo de toda la lista casos muy relevantes donde el retorno por los dividendos oscilaron entre 5 y 10% en algunas compañías principalmente.
Entonces, ¿queda algo más por ver? Consideramos de que sí, y esto se puede ver en la columna del costado donde dice Dividend Yield, donde se ve el upside, ¿no? Que es la diferencia entre el precio que están cotizando las acciones actualmente versus lo que considera el consenso que valen efectivamente estas compañías. Y se puede ver que a lo largo de la lista hay muchos casos donde se ve que todavía hay mucho valor y mucha rentabilidad por destapar. Entonces, un poco para ir cerrando la presentación, lo que quería comentarles es que, y en línea con las láminas anteriores, que la volatilidad permanecerá. Es un año ha sido un año muy, muy complejo, pero igual debemos esperar retornos positivos para los siguientes fondos, ¿no? Entonces, se ve en el caso del fondo 1, que es un fondo, el fondo más conservador que tenemos, que tiene cerca de 89% de renta fija, donde se puede ver que digamos, nuevamente que la rentabilidad al cierre del trimestre ha sido 7.3%, y vemos que consistentemente ha tenido una rentabilidad buena, muy buena, como se puede apreciar, y acá ponemos la rentabilidad desde la creación de los multifondos. Ha tenido una rentabilidad promedio anual de 6.2%. Entonces, ¿qué variables debemos monitorar en lo que queda del año? En este fondo en particular, consideramos que tiene un colchón, que los intereses que generan los bonos que están en las carteras, que hoy día es 6.5%. Entonces, eso de cierta manera le pone un piso a la rentabilidad del fondo, y creemos que este fondo va a continuar con un retorno positivo, ¿no? Importante monitorear todo lo que va a pasar con el tema de las tasas a nivel global, como un poco lo comentaba Javier en su presentación. En el caso del fondo 2, es un fondo mixto, donde se puede apreciar que el 35% del fondo está invertido en renta fija, y el resto está invertido entre acciones y alternativos, tanto locales como internacionales. Hoy día la mayor composición de alternativos la tenemos en internacionales, 19%, como se puede ver ahí, y tenemos alrededor de 19% de acciones locales. En este caso, consideramos de que el panorama de corto plazo ha mejorado para el rendimiento de las acciones. Vemos una tendencia positiva de largo plazo, y consideramos que es importante diversificar los riesgos, ¿no? Hoy día estamos en medio de una temporada de reportes, por ejemplo, de la bolsa de Estados Unidos y la bolsa local, y donde en la bolsa de Estados Unidos se ha visto unas sorpresas muy positivas de resultados, ¿no? Entonces, eso de cierta manera genera un ancla que permitirá que los precios de los activos continúen una senda positiva. Y en el caso del fondo 3, es un fondo principalmente invertido en acciones, como se puede apreciar ahí, 34% de acciones locales, 41% de acciones internacionales y 15% de activos alternativos. Rentabilidad de 8% en lo que va del año, como les comentaba, rentabilidad promedio anual de 9%. Y en este caso, importante monitorear el tema la estabilidad a nivel local, ¿no? Como pueden ver, este fondo tiene cerca de 35% de acciones locales, y lo que pase a nivel local, la estabilidad, el tema de la situación fiscal que un poco comentaba Javier, va a ser algo importante de monitorear, ¿no? Es muy importante que se genere estabilidad y predictibilidad para los inversionistas, y un ancla tanto en el comportamiento que hemos visto en el tipo de cambio, en los bonos soberanos, en la renta local, es que ha habido en los últimos años una estabilidad macroeconómica y fiscal que le ha dado tranquilidad a los inversionistas de poder entrar a un activo como es o activos como son los peruanos, ¿no? Entonces es muy importante eso, y vamos a estar expectantes en términos de lo que ocurrirá en las elecciones. Como comentaba Javier, a nivel de toda la región estamos viendo un cambio en la tendencia o en el ciclo político, donde estamos pasando o culminando, al parecer, gobiernos que han sido no tan pro mercado,
Entonces, esperamos también, expectantes de lo que ocurra en el tema electoral, ¿no? Que termina siendo bastante relevante para el comportamiento de los activos financieros. No quería terminar sin volver a recalcar, y esta es una lámina que usualmente la ponemos en estos webinars y en las presentaciones que hacemos a los clientes, que es que los eventos de volatilidad ofrecen oportunidades para añadir activos a precios más atractivos. En el largo plazo consideramos y no solamente en términos de su AFP, sino en términos de sus propias inversiones personales, ¿no? Consideramos que en el largo plazo es clave mantenerse invertido y como se puede apreciar en el gráfico, van a haber periodos de volatilidad siempre. Pero como se puede ver, siempre hay una recuperación después, ¿no? Entonces, hay que mantenerse invertido. Aspectos que deberían siempre considerar es un poco lo que hacemos en Integra, ¿no? Enfocarnos en diversificar los riesgos. Hoy en día la coyuntura nos ha permitido o nos ha ayudado tener la rentabilidad que les mostraba anterior y es algo muy importante en esos escenarios donde hay mucha incertidumbre respecto a las barreras comerciales, el tema geopolítico, el cambio tecnológico, etcétera, que hace el entorno muy cambiante y al final no es muy bueno tener todos los huevos, digamos, en una misma canasta, ¿no? Por otro lado, en escenarios como este, es muy importante buscar activos con alto valor de largo plazo. Es muy importante para poder mantener la rentabilidad y poder mitigar todos estos eventos que podrían ocurrir, ¿no? Sin más, creo que esto es todo por mi lado. Si les parece, pasamos a las preguntas. A ver, bueno, vamos a ver las preguntas. A ver, esta es una pregunta para Javier, que probablemente yo también fácil ahí te complemento, pero a ver, te la lanzo. Javier, cuáles son tus expectativas del sol peruano frente al dólar en lo que resta del año y en los siguientes 6 meses? A ver, hay antes que nada, respecto al tipo de cambio para nuestra audiencia, esto no es una recomendación de compra y de venta. Es importante que antes de tomar cualquier decisión se asesoren bien, vayan con los expertos, depende también su perfil de riesgo, pero una vez dicho eso, yo creo que tiene espacio para seguir apreciándose. Hay varias cosas que han estado ocurriendo en el mundo y que creemos que van a seguir ocurriendo que pueden darle cierto soporte a que el sol siga fortaleciéndose. Por un lado, hemos visto un precio del oro y un precio del cobre que ha subido de manera bastante importante. Tú, Daniel, creo que hiciste una mención bastante relevante respecto a, y creo bastante pertinente respecto a cómo se ha comportado o cuánto ha retado el precio del oro, que ha funcionado como refugio para muchos respecto a las diferentes políticas norteamericanas. Al final de cuentas, el oro, más allá de lo que esté por detrás, sigue siendo el metal en el que nos refugiamos ante, ante cosas que no podemos protegernos normalmente, ¿no? Esto podría ser un poquito behavioral, podría ser un poquito lo que tenemos en el estómago, poder tener algo de teológico si lo quieren ver, pero el oro sigue siendo a donde vamos a refugiarnos cuando vemos algún problema. Y como en Estados Unidos estamos viendo estas políticas que son un poquito, digamos, menos institucionales, que generan volatilidad y no podemos ir a refugiarnos a Estados Unidos, terminamos buscando el activo que siempre hemos tenido, que es el oro, lo cual es relativamente positivo para el caso de Perú debido a su calidad exportadora de oro y su calidad exportadora de cobre. Entonces, estamos viendo términos de intercambio mucho más interesantes para Perú, lo cual te da una buena base respecto para el tipo de cambio. Por otro lado, la disminución de las tasas de interés por parte del Banco de Reserva
ya estaría terminando. Ya estamos llegando a tasas neutrales, entonces en ese sentido la disminución de tasas ya se dio. No hay un carry muy interesante, pero no vamos a ver lo que se vio en otros países, lo que vamos a ver en otros países, que es una normalización de tasa de política. Chile y Perú ya están por terminar ese proceso. En ese sentido, y bueno, y a eso hay que sumarle que un dólar que se debilita y perspectivas que pueden percibirse optimistas hacia el siguiente año te da cierto sustento local para ver mayores apreciaciones de la moneda. Entonces yo te diría que es un escenario auspicioso para el sol. Podemos ver apreciaciones de la moneda tanto lo que queda del año como el siguiente. Igual hemos visto una apreciación importante del sol para ser una moneda de las menos volátiles de la región. Ha sido una de las monedas que más ha, digamos, resaltado en estos primeros 10 meses del año. No, de acuerdo totalmente, Javier. Y ahí complementándote, los fundamentales hacen de que el sol debería estar en niveles debajo de lo que están actualmente, por lo que comentabas en los precios del cobre, del oro, de los términos de intercambio. Lo único que agregaría sería el tema electoral, ¿no? Claramente, si vemos periodos anteriores, el tema electoral sí ha influido un poco. Normalmente los inversionistas son un poco cautelosos antes de las elecciones en Perú, por lo que podría haber un poquito de volatilidad en el tipo de cambio, pero como vimos en tu presentación, la volatilidad del sol peruano no se compara con ninguna moneda, es muy pequeña, ¿no? Entonces, en ese sentido, consideramos de que los fundamentales están y que no debería haber ninguna depreciación muy relevante en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? Debería mantenerse en estos niveles, ¿no? Qué bueno que hablaste del tema electoral, porque probablemente esta transición política que veamos venga acompañada de una potencial transición también en el Banco Central. Ese cambio en el Banco de la Reserva, de la potencial salida del presidente, también ha estado generando algo de nerviosismo o algo de Ujú. atención por parte de los mercados internacionales, debido a que, bueno, el doctor Velarde es una institución dentro de la economía peruana y es una institución también entre los bancos centrales de la región y del mundo. Su eventual salida podría generar algo de volatilidad también, pero estamos confiados en que la transición va a ser una transición suave, de que va a llegar una persona una persona técnica, que no, que va a seguir con una conducción de la política monetaria y cambiaria bastante independiente y bastante responsable. Pero la decisión de quién va a ser el siguiente banquero central es del presidente entrante, y eso es algo que han estado monitoreando los agentes de mercado internacionales de manera bastante cercana. No, de todas maneras y muy clara la respuesta y muchas gracias por los comentarios. A ver, aquí vamos a ver otra pregunta que creo que, a ver, vamos a ver. A ver, esta es para mí, creo. ¿La caída en la rentabilidad de mi fondo por los retiros será igual a la del año pasado? A ver, simplemente haría un recordaris y un poco esta respuesta la respondí en las láminas que puse hace un ratito respecto a comparar un poco cuál fue la rentabilidad de los fondos o de los distintos activos financieros, principalmente los locales, que son los que digamos, nosotros tenemos más o menos 50% de los portafolios están invertidos en Perú. Entonces es un activo muy relevante. Entonces se puede ver que en el último retiro no hubo, al final hubo un pequeño impacto en el corto plazo, pero terminó regularizándose, si se puede decir, al final del año. Entonces en este sentido, de los pocos meses que hemos visto, o digamos del poco tiempo desde que se anunciaron los retiros, no hemos visto un impacto relevante en ninguno de estos activos, ni en el caso de la renta variable local, ni en el caso de los bonos soberanos, ni en el tipo de cambio. Más bien el tipo de cambio por factores externos ha tenido un muy buen performance. Entonces hoy día ha dominado un poco más lo que ha pasado en el entorno global que en el entorno local, lo diría. Entonces en este momento considero de que no debería o no vemos un impacto relevante y no espero no esperamos de que haya un impacto en lo que queda del año, ¿no? Como ocurrió el año pasado.
A ver, acá tengo otra pregunta para mí. El fondo uno está rindiendo mejor que el fondo 2. ¿Recomiendas que me cambie el fondo uno? A ver, y siempre trato de responder esta pregunta de la manera de que es, al final depende, ¿no? Depende del tipo de perfil de riesgo que tengas y también del perfil que tengas como afiliado, ¿no? Si eres una persona que eres muy, digamos, muy joven y recién has entrado al sistema de pensiones, te recomendaría que estés en el fondo 3 y no en el fondo 1 y el fondo 2, porque al final el fondo 3 es un portafolio que ha sido creado con una composición de activos de mayor riesgo, producto de que eres una persona joven que tiene toda una vida por delante para generar tu pensión. A diferencia de una persona de mayor edad que tiene una capacidad de asumir riesgo que es menor, o como una persona que está pronta a jubilarse, donde el fondo que debería ser más recomendable para esta es el fondo uno, que está compuesta por activos que tienen menos volatilidad y por ende tienen una composición más alta en términos de activos de renta fija y menos de acciones y activos alternativos. Entonces eso es un poco lo que recomendaría. No recomiendo pasarse de un fondo a otro por lo que vimos, ¿no? Vemos que hay alta volatilidad en los rendimientos de los fondos y si pasamos de un fondo a otro podríamos estar pasando en los momentos que no son los más adecuados, ¿no? Entonces mi recomendación es que un poco evalúen cuál es su perfil, su capacidad de asumir riesgo y en base a eso elegir el fondo que tenga la composición más adecuada a esos criterios, ¿no? A ver si tenemos otra pregunta. Comentaste estabilidad a nivel local para el rendimiento de mi fondo, pero ¿qué esperas considerando elecciones en pocos meses? Este es para mí, y si quieres Javier ahí puedes sumarte también, pero o sea, a nivel local para el rendimiento de mi fondo, considerando las elecciones en pocos meses. Estamos constructivos. Claramente en el Perú es muy difícil predecir con tanta anticipación lo que va a ocurrir. Normalmente podemos predecirlo con semanas de anticipación, pero considero de que hoy día digamos, vamos a atravesar unas elecciones en un momento, considero muy positivo en términos digamos, de lo que viene ocurriendo en la parte económica. Vemos un crecimiento, como comentaba Javier, un crecimiento económico muy relevante, el tema macroeconómico controlado, la inflación controlada, el consumo sigue creciendo, el tema fiscal sí hay unos riesgos de ese lado, un poco como lo comentaba Javier respecto a estas medidas que se han promulgado en los últimos años por parte del Congreso, que podrían generar un tema fiscal hacia adelante. Pero en general creemos que es un entorno muy bueno y consideramos de que el tema electoral no debería generar un tema para que los activos sigan rindiendo de manera positiva, ¿no? Hoy día consideramos de que hay muchos fundamentos, como comentaba Javier, respecto al tipo de cambio, el tema de los bonos del Tesoro peruano también, y en el caso de la renta variable local, perdón, como se veía en las láminas que presenté, todavía hay mucho valor por destapar y es algo como que muy auspicioso hacia adelante, ¿no? A ver, vemos otras preguntas. Déjame, estoy ahí viendo. A ver, creo que tenemos... hay una... A ver, no creo que ya no tenemos más preguntas. ¿O sí? A ver, vamos a ver, creo que hay una más. Creo que, a ver, la de... ¿Cuál es el efecto de la economía informal en esta situación macro y financiera del país? Bueno, el efecto el efecto de la economía informal en la situación macro y financiera del país es, digamos, y creo que le pega más un poco a la situación fiscal, ¿no? En el caso, digamos, de la economía informal,
Como es informal, no hay una tributación y por ende los ingresos fiscales son menores de lo que deberían ser si es que digamos, tuviéramos una economía más formal, ¿no? En el caso del Chile, digamos, es una economía que, por ejemplo, de las últimas cifras que he leído, eh, Chile, el 70% de la economía es formal, 30% informal. En el caso de Perú es al revés, 70% informal, 30% formal. Entonces, un poco lo que genera eso es que eso termina repercutiendo en las arcas fiscales del país y por ende, si hay menos ingreso, por lo menos tienes menos ingresos o menos dólares o menos soles para poder gastar y por ende eso termina repercutiendo en menor inversión, etc., etc., ¿no? Entonces al final, si es que tuviéramos un mercado, digamos, laboral más formal, eso al final termina viéndose en la inversión y es algo que repercute directamente, ¿no? Totalmente Eh, de acuerdo, Daniel. Creo que uno de los factores más relevantes o uno de los efectos más relevantes y nocivos de la informalidad están relacionados con el fisco, particularmente hablando de mercados financieros. Pero también la informalidad da pie para situaciones del mercado laboral más precarias, con menores protecciones legales. También da pie para que dentro de la informalidad se generen actividades derechamente ilícitas. También hace que aquellas personas que están siendo, digamos, empleadas en el mercado informal tengan menos acceso a la bancarización y al mercado financiero porque no tienen antecedentes y no tienen esta seguridad laboral, también afectando el rendimiento de los activos que dependen de eso. Y por último, también le da mucho menos visibilidad al gobierno respecto a cuál es la situación de la población en general, lo cual hace que los beneficios que se entreguen a la población puedan estar mal focalizados o focalizados de manera ineficiente, lo cual hace que el gasto no solo se gaste en donde no se debe de gastar, sino también aquellas personas que lo requieren por estar desempleados de manera temporal, al estar en el mercado informal, se pierde esa trazabilidad respecto a cuál es su situación real. Entonces, el tema de la informalidad es un tema que afecta a toda la economía, que afecta a la sociedad y que afecta a los mercados financieros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ojalá la cultura de formalización se continúe buscando por el bien de todos. no, buenísimo y muchas gracias por el complemento a la respuesta, Javier. Por el momento ya no tenemos más preguntas. Eh, Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue un gusto. Sabemos que estás ahorita en Chile, por lo que estás dos horas más adelante. Y apreciamos mucho haber estado aquí con nosotros. Y nada, muchas gracias a todos por conectarse a este webinar de Integra Te Informa y nos vemos pronto.